El tema que hoy día nos ocupa es entre la innovación tecnológica y la reivindicación lingüística, encuadres mediáticos y circulación informativa de IARI. Esta investigación ha sido realizada por los magísteres Carlos Fernández García, quien les habla, Félix Paz Quirós y Carlos González García. Cabe la pena recalcar que IARI es un avatar de inteligencia artificial y que surge de la lingüística digital. Emerge como un caso paradigmático de la tensión entre la innovación tecnológica y la reivindicación cultural de las lenguas indígenas originarias. Este proyecto busca preservar y revitalizar las lenguas ancestrales mediante el uso de herramientas tecnológicas, enfrentándose a los desafíos de la brecha digital y la dominancia de las lenguas hegemónicas, sobre todo en las plataformas de inteligencia artificial que no hablan lenguas originarias. En relación al resumen, esta investigación analiza la manera en que Yari, primer avatar transmedia de IA quechua hablante, fue enmarcada, ¿no? Y difundida por medios nacionales e internacionales entre el 2023 y el 2025. Se procesaron eh, alrededor de 1.537 piezas periodísticas, se codificó un encuadre principal y se cuantificó su circulación para identificar tensiones entre la innovación tecnológica e inclusión lingüística. Las palabras clave son Iyari, IA, Quechua, encuadres, tecnologías, lenguas originarias. En relación a Iyari, podríamos decir que es el primer avatar quechua que es generado precisamente por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en un contexto en donde lo que se procura es la diversidad cultural, la diversidad lingüística en la era digital, y el problema de investigación está en función precisamente a los encuadres mediáticos y la circulación informativa. El objetivo del estudio es identificar la circulación y los encuadres mediáticos de Yari en distintos países y tipos de medios, contrastando la atención tecnológica con la reivindicación lingüística y evaluar en todo caso su rol. El alcance de la investigación es la cobertura de Yari entre el 2023 y el 2025 y el corpus analizado es alrededor de 1.541 notas periodísticas, de prensa escrita, digital, agencias de noticias y redes sociales sobre Yari. El problema es cómo circula Yari, el avatar de inteligencia artificial que habla quechua, en el ecosistema mediático global entre el 2023 y el 2025 y determinar qué encuadres predominan, el tecnológico versus el lingüístico-cultural según país y tipo de medio. La hipótesis es que los medios internacionales tienden a encuadrar a IARI como una innovación tecnológica o curiosidad digital, mientras que los medios nacionales y latinoamericanos priorizan el lenguaje lingüístico, cultural e inclusivo. Las agencias de noticias como Andina y EFE actúan como nodos clave en la difusión de por ejemplo, de este framing. Muy bien. En relación al marco teórico, la teoría del encuadre, de la teoría del framing, nos permite comenzar a visualizar algunos elementos que también son importantes, ¿no? En relación a la teoría del framing o encuadre, conviene a partir de sus definiciones clásicas, referir que, por ejemplo, Robert Ensman señala que encuadrar significa o implica seleccionar ciertos aspectos de la realidad percibida y hacernos más salientes en un contexto comunicativo para promover una determinada definición del problema, una interpretación casual, una evaluación moral y o una recomendación en el tratamiento. Rees amplía la idea al definir los frames como principales organizadores socialmente compartidos y persistentes en el tiempo, que funcionan simbólicamente para dar estructura y sentido al mundo social. Gitling, por su parte, caracteriza los encuadres mediáticos como patrones de cognición, interpretación y presentación que seleccionan, enfatizan y excluyen información con los cuales quienes manejan los símbolos organizan rutinariamente el discurso.
Desde esta perspectiva, los encuadres que solamente incluyen determinados elementos, sino que dejan otros afuera, generan narrativas coherentes que modelan la comprensión pública del fenómeno. A diferencia de la agenda setting, el framing se centra en la presencia de los asuntos y en cómo son presentados. La literatura subraya que esta teoría complementa la agenda setting, al atender no solamente la relevancia de los temas, sino también la manera en que se organizan y se dotan de significado. El framing propone la forma en que se presenta un asunto e influye en las opciones cognitivas del público, ya que los frames son abstracciones que estructuran el significado de los mensajes. En otras palabras, mientras que la agenda setting define de qué se habla, el framing determina cómo se interpreta lo que se está hablando. Aplicado a Iyari, la teoría del encuadre permite comprender cómo los medios enfatizan la innovación tecnológica o la reivindicación lingüística al narrar su historia, construyendo diferentes interpretaciones, en todo caso, del fenómeno. En conclusión, en relación a este marco teórico, no solamente importa qué se cubre, sino cómo se construye la historia. Es necesario seleccionar y ponerle énfasis en ciertos aspectos, tecnología, lenguaje, inclusión, y permite también diferenciar narrativas nacionales e internacionales y revela tensiones entre la modernidad y la identidad cultural. En relación a la metodología, cabe referir que la circulación informativa se compiló en un corpus de 1.541 piezas periodísticas sobre Iyari difundidas entre enero del 2023 y octubre del 2025. Los datos provienen de un registro elaborado por el equipo de investigación que incluye noticias, entrevistas, reportajes publicados en portales web, redes sociales, radios y televisión. Se excluyeron publicaciones puramente promocionales y reproducción en redes sociales de usuarios particulares para concentrarse en piezas con algún nivel de verificación. Se codificaron las siguientes palabras: fecha de publicación, medio de difusión, país de origen, idiomas, títulos, tipos de soporte y título completo. A partir del título se realizó una clasificación automatizada mediante la búsqueda de palabras clave. Si el titular contenía términos tecnológicos como inteligencia artificial, tecnología, avatar digital, se asignó el encuadre tecnológico. Si mencionaba expresiones relativas a la lengua, cultura, pueblos originarios, quechua, lengua indígena, cultural, inclusión, se clasificó como lingüístico-cultural. Los casos donde no aparecen en ambos grupos se registran como mixto. Cuando no se identificaron las palabras clave o el contexto era anecdótico, se etiquetaron como otros. El corpus de 1.541 piezas, noticias, entrevistas, reportajes del 2023-2025, las categorías se codificaron provenientes del framing mediático aplicado al análisis de titulares, tal como ustedes pueden ver. Este estudio ha demostrado la importancia de comprender los encuadres mediáticos y los mecanismos de circulación informativa que rodean a proyectos innovadores como Iyari, que combinan la tecnología con la reivindicación cultural. En la síntesis comparativa, podemos decir que el encuadre internacional Iyari es visto como una innovación tecnológica, ¿no? Destaca su carácter innovador y su potencial para trascender fronteras culturales. En el encuadre nacional destaca más bien la preservación y la promoción de la lengua y la cultura quechua. Esta diferencia de enfoques nos permiten abordar y representar a Iyari reflejando distintas perspectivas y propiedades o prioridades en torno al proyecto. Luego tenemos las convergencias y divergencias. Si bien existen algunas convergencias en el reconocimiento de Iyari como un proyecto innovador, los encuadres divergen en la manera de resaltar sus implicaciones estratégicas y simbólicas. En relación a las implicaciones de los encuadres, los diversos encuadres mediáticos tienen un impacto significativo en la comprensión y relevancia a nivel local, nacional e internacional. En relación a los ejemplos de titulares codificados, aquí podemos decir que el internacional UNMSM desarrolló la primera presentadora de noticias de quechua por IA. Y en el lado de Perú, por ejemplo, conoce Iyari la primera narradora
narradora de historias quechua, creada con inteligencia artificial. Estos titulares ilustran cómo se definen los encuadres. Se buscó la presencia de términos IA, innovación, quechua, inclusión y accesibilidad. Y allí ustedes pueden ver los encuadres mediáticos internacionales, ¿no? Tecnología de vanguardia, reconocimiento global, futuro potencial. Aquí tienen el framing como eje codificador del análisis, y van a poder hacer una comparación que me parece necesaria, ¿no? Mira, IA desarrollada por San Marcos, disponible en la GPT Store. En cambio, latinoamericana, es Iyari se convirtió en el único avatar políglota de las lenguas originarias. Ahí creo que tenemos una diferencia. Hemos visto el crecimiento de Iyari, se ha crecido en torno en un 10-15% en un entorno mediático del 2023. Si se dan cuenta, Iyari es un producto que se difunde por lo general a través de las redes sociales, ¿no? Los medios convencionales cada vez informan menos sobre Iyari. Y ustedes tienen que, aquí, que por región, América Latina es la mayor. Claro, yo estoy poniendo ahí Perú fuera, ¿no? Porque evidentemente es donde más notas se han publicado de Iyari. En relación al volumen de la cobertura por tipo de medio, lo que decíamos, Iyari es una estrella de lo digital. No de los medios de comunicación masivos. El encuadre principal, a pesar de ser la conductora actualmente de un programa que va por los medios de comunicación como la Agencia Andina. El encuadre principal por país es, ahí lo tiene Perú, otros, casi de manera nivelada, pero tomen en cuenta lo siguiente, pueden ver en otros el crecimiento de algunas cuestiones como el tecnológico, los enfoques mixtos, por ejemplo, que son los que prevalecen. Aquí tienen un poco la difusión en el extranjero, excluyendo Perú, España y Estados Unidos son los medios que más difunden estas noticias. El encuadre mediático en los medios internacionales, por ejemplo, podemos ver que es un 70% la innovación tecnológica, ¿no? Y en los medios nacionales es apenas un 30%. En relación a los mecanismos de circulación, podemos hacer la referencia sobre el rebote periodístico que se realiza a través de las dos agencias de noticias más importantes que han tenido a bien replicar estos medios, tanto EFE como Andina. Los hallazgos clave de esta investigación están en función a la tensión entre la innovación tecnológica internacional y la reivindicación lingüística nacional y latinoamericana. Existen, pues, como verán, algunos encuadres mediáticos divergentes, ¿no? Por esta contraposición. El papel de las agencias de noticias nos lleva a que Andina, por ejemplo, impulsa una agenda regional, mientras que EFE apenas, en todo caso, participa de ello. Creo que marcadamente esta contraposición se ve, por ejemplo, en relación a la innovación que es promovida por EFE y al factor cultural, lingüístico que es promovido por Andina, ¿no? Entre los hallazgos clave podemos encontrar la tensión entre la innovación tecnológica y la reivindicación lingüística como tales. Estos encuadres mediáticos son divergentes entre sí y, por ejemplo, se puede ver en el papel que juegan las agencias de noticias, ¿no? Andina impulsa la agenda regional, mientras que EFE apenas participa. El framing, por ejemplo, en el caso del rebote de la información sobre Iyari entre medios nacionales e internacionales, amplifica la tensión entre esos dos encuadres. Las implicaciones para la diversidad lingüística sugieren la necesidad de un mayor equilibrio en la narrativa de la innovación y el reconocimiento de la diversidad cultural. Iyari ejemplifica la compleja interacción entre la innovación, la tecnología y la revitalización cultural de las lenguas indígenas. Entre las conclusiones tenemos nosotros la importancia de comprender los encuadres mediáticos, la necesidad de visibilizar la reivindicación cultural
como tal, y en este caso Yari se erige como un paradigma que articula innovación y reivindicación cultural, el impacto del mecanismo y circulación informativa, en donde el encuadre tecnológico domina la cobertura internacional y mientras que el cultural inclusivo lidera el Perú, y la reflexión crítica sobre los medios en relación a que las redes sociales emergen como la principal vía de difusión. Implican, en todo caso, un desafío importante para el framing. Muy agradecido.